está permitiendo orar. A veces son de 1 hora, un poquito más. Pero mi hermano, a veces no estamos acostumbrados y a veces a lo mejor en 15 minutos ya nos paramos, ¿verdad? Ya nos cansamos de orar. O a veces no hacemos caso a la oración, ¿sí? La hacemos a un lado. No, hermanos. Tenemos que orar. Dice la palabra también en Juan 15:7, si permaneces en mí, o sea, como diciendo, si tienes una buena comunicación conmigo, una buena comunión, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que queráis y así será hecho. Entonces el requisito es orar y permanecer en la palabra, hermano. Entonces, eso es algo que debemos hacer, porque debe de haber un equilibrio, hermano. Si oramos más, ¿sí?, y no leemos la palabra, ¿sí?, entonces no hay un equilibrio que nos debe de ayudar a crecer espiritualmente. O a veces nos metemos más a la palabra, ¿sí?, y nos llenamos de conceptos, de reglamentos, nos llenamos de mandamientos, y a veces no tenemos la fortaleza para vivirlos, porque nos falta la oración. Entonces tenemos que tener un equilibrio, hermanos. Son de suma importancia los dos. ¿Sí? Entonces por eso les pido a ustedes que no solamente sea el domingo, ¿verdad?, o el día jueves cuando oramos la Biblia, sino que antes, hermanos, si pueden, antes de orar, por las peticiones, leamos un poquito, unos 15 minutos, la palabra, y sobre lo que usted leyó, puede orar, hermano, también. Puede orar sobre eso. Si Dios le está diciendo acerca de que nos va a hacer libre por la verdad, pues dígale, Señor, yo quiero conocer esa verdad y quiero que me hagas libre de mis temores, de mis angustias, de mis faltas, ¿verdad? Entonces usted tiene cómo orar, porque Dios está hablando. Mire, cuando usted ora a Dios, usted platica con Él directamente, pero cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted, hermano, que es lo que quiere. Amén. Por eso es bueno, por eso nada más es una introducción, una pequeña introducción, ¿sí? ¿Por qué es bueno orar, hermano? ¿Y por qué es bueno leer la Biblia? No podemos descuidar las dos cosas, ¿sí? Oramos y también leemos, hermano, ¿sí?, para que vaya un equilibrio, ¿sí? Y aquellos hermanos que pues no están acostumbrados a orar, pues pídanle a Dios, ¿verdad? Sí. Que Dios le dé esa fortaleza. Mire, hermano, cuando uno hace ya un hábito de la oración, mi hermano, no importa el tiempo. Al contrario, hasta le hace falta tiempo para seguir orando por las peticiones. Porque hay mucha necesidad, hermano. Sí. Pero a veces cuando nos metemos a la Biblia, ¿qué pasa? ¿Sí? A veces nos hacemos más, como dicen por ahí, más cabezones, ¿verdad? Sí. No, hermano. Debe tener en un equilibrio. Amén. Amén. Yo quiero hablarles, hermano, acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Miren, vamos a ver algo. Sí. Si usted ya oró por alguna persona, que usted quiere que le hable del Evangelio, y Dios le da la oportunidad de hablarle a esa persona, ¿qué es lo que usted le va a mostrar? ¿Qué es lo que usted le va a decir? Sí. Si a la persona le dice, bueno, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Sí. Entonces, usted tiene que decirle algo, ¿verdad? Algo que usted ya aprendió en la palabra del Señor. Algo que usted ya leyó. Porque usted ya oró primero. Ahora tiene que leer para poder darle un mensaje a la persona, por la cual usted tiene que predicarle. Mire, lo primero que se revela en la Biblia es Dios. Así es lo primero. Porque dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces lo primero que usted ve en la palabra es a Dios. Y todo se origina en Él. Y todo empezó con Él. Dios fue el que le dio vida a todo. Entonces dice Juan en 1:1, dice así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, miren, hermano, todo se origina con Él. Lo primero que se revela en la Biblia es Dios y todo está hecho por Él. ¿Sí? Entonces usted tiene razón para decirle a la persona que en la Biblia es Dios. Y la primer función
de la Biblia es dar testimonio de Cristo. Porque dice la palabra del Señor en Juan 5:39, dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas encontrarán la vida eterna. Por eso es muy importante que la función de la Biblia es dar testimonio de Cristo. Entonces, si usted ve la palabra, habla de Jesucristo. Todo está lleno de la palabra de Cristo Jesús, hermano. Entonces, Cristo es el tema y el contenido de la Biblia. Esto también nada más como una pequeña introducción por qué es tan importante leer la Biblia, hermano. Y vemos que Cristo es la palabra viva de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Pero la Biblia es la expresión de Cristo. Aquí usted quiere conocer a Cristo, lea la Biblia, hermano. Léala, ahí se encuentra. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Ahí va a conocer también a Dios, hermano. ¿Qué más puede encontrar en la Biblia, hermano? ¿Sí? El plan que Dios tiene para con el hombre. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Para qué Dios lo creó usted? Nada más para ponerlo en la tierra. ¿Por qué creó la tierra? No, Dios tiene un plan y un propósito, ¿no? Dice que todo el plan fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Sí? O sea que nosotros somos bendecidos. Dice, ustedes han sido bendecidos en los lugares celestiales con bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces toda la bendición usted la va a encontrar en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Ahí está el plan que Dios tiene para su vida, ¿no? ¿Sí? Si no tuviéramos la Biblia, si no tuviéramos el canon, que es la palabra del Señor, ¿en qué estaría fundado el cristianismo? Sobre historias, sobre tradiciones, ¿sí? Que solamente pasarían de generación en generación. Sobre eso nada más estaría fundado. Pero gracias a Dios que nos dejó la palabra. Y ahora tenemos algo seguro por el cual nosotros podemos hablar a la palabra. ¿Ya ve por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener la palabra? ¿Por qué es importante leerla? Sí. Para que usted dé testimonio de lo que está escrito aquí en la palabra, hermano. Usted a través de la palabra va a conocer a Dios, va a tener salvación, como dice, va a alcanzar sabiduría, va a saber cómo relacionarse con las demás personas y cómo vivir una vida plena. La palabra es el manual de Dios. Mire, hermano, si Dios lo creó a usted, cuando una persona crea o inventa algo, si un aparato electrodoméstico siempre deja unas indicaciones, ¿verdad? Cómo debe de usar este aparato. ¿Sí? Si usted no lo usa conforme a las indicaciones, ¿qué va a pasar? Va a echar a perder el aparato. ¿Sí? ¿Por qué mucha gente se ha echado a perder? Porque no ven la palabra del Señor. Este es el manual de Dios. Esto es, hermano, que Dios nos lo dio, ¿para qué? Para que viva conforme a lo que Dios le ha mandado, y de esa manera usted va a funcionar mejor en esta tierra y va a vivir mejor. Para eso fue dada la palabra del Señor, hermano. Amén. El hecho de ser salvos, hermano, que usted tenga fe y haya recibido a Cristo, sí, no es suficiente. Ya ahí empezó su salvación, pero dice la palabra, Pablo, que tiene que venir al pleno conocimiento de la verdad. O sea, tiene que todavía que llenarse de la palabra del Señor. Esto es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? La palabra no solamente es un libro de información, no, hermano, es el manual de formación de cada cristiano. ¿Sí? Hay que leerlo de esa manera. Porque muchos leen la palabra, hermano, mire, lo leen como historia, lo leen, hermano, como mandamientos, preceptos, ¿sí? La leen como biografía, la leen como geografía, ¿sí? La leen de muchas maneras, pero no ven el verdadero contenido, que es la palabra, que es vida. La palabra es vida. Que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, si no alcanzamos a comprender la vida que hay ahí, hermano, debemos pedir al Señor. Ahí es donde entra la oración. Decirle, Señor, permite que lo que yo lea se haga vida dentro de mí. Por eso es muy importante, hermano. Eso nada más es una pequeña introducción, hermano, ¿sí? De por qué es tan importante la palabra, por qué es importante orar, pero también por qué es importante leerla. Es un equilibrio, ¿sí? Es un equilibrio para que usted vaya conociendo y Dios le va revelando. Usted habla con Dios y Dios le habla a usted. Y así es como vamos caminando. Y cuando usted la lea, entonces ya usted sabe
cómo darles el mensaje a las personas. Amén. Por eso es muy importante la palabra del Señor. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra. Vamos a buscar, por favor, hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, ¿sí? Verso, por favor, 12. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, yo no los veo a ustedes, pero ustedes sí me ven a mi edad. Sí. Hebreos 4, 12 dice así. Amén. Dice así a la letra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, ¿para qué la palabra? ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor es divina, porque es de Él. ¿Sí? Es de Dios, es palabra de Él, Él viene, Él es el que la da, porque dice que toda palabra sale del aliento de Dios. ¿Sí? Entonces todo lo que sale de Dios, su aliento es lo que produce vida, hermano. Entonces la palabra de Dios tiene vida en sí misma y ella es la que crea la vida. ¿Sí? Es eficaz porque va a traer convicción y va a traer conversión a la persona. ¿Sí? Lo va a convencer de su pecado y también lo va a llamar, ¿sí?, al camino de salvación. ¿Por qué es eficaz? Porque obra consuelo y confirmación también. La palabra de Dios también es eficaz porque trae consuelo. ¿Por qué es eficaz? Porque tiene poder para levantar al caído, pero también tiene poder para humillar al altivo. Eso es la palabra, por eso es eficaz. ¿Por qué es cortante? ¿Sí? Porque es como una espada de dos filos, dice la palabra. Entonces la palabra, cuando usted la habla, hiere para todos lados. Entonces, porque dice que tiene dos filos, y el griego lo que significa, dice que tiene dos bocas, es lo que significa. Entonces vemos que la palabra del Señor, ¿sí?, es cortante, hermano. Mata la propia injusticia de uno mismo, mata el pecado de uno mismo, mata la incredulidad, ¿sí?, pero también da vida. Amén. ¿Por qué es penetrante, hermano, la palabra, lo que leímos? ¿Sí? Porque entra hasta partir el alma, hermano. ¿Sí? Esa es la palabra, entra hasta lo más profundo, ¿verdad? Se abre camino en el corazón más duro que hay. Entonces entra ahí la palabra, ¿verdad? Y escudriña y abre, hermano. ¿Sí? Separa lo interior de lo exterior. Así es la palabra, eso viene. ¿Sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean cómo es la palabra. ¿Y por qué el escritor, ¿sí?, de los Hebreos da estas características o estas cualidades de la palabra? ¿Por qué las da? ¿Sí? Miren, si ustedes vemos el contexto, ¿sí?, ¿por qué? ¿Por qué tiene que decir esto, hermano? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, que Dios le iba a entregar la tierra prometida, no quisieron escuchar la voz de Dios. No le quisieron escuchar. Entonces Dios les dijo, vayan y van a poseer la tierra. ¿Sí? Y ellos no creyeron. Entonces no le creían a Dios lo que Él les estaba dando. Y dice que se disgustó mucho con la nación y que le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes una cosa? Dice, yo ya estoy harto. Dice, mira cuántos milagros me he manifestado con este pueblo, tantas maravillas que le he hecho, y este pueblo no obedece, dice. Este pueblo, dice en el capítulo 3, ¿sí?, en el verso 10 de Hebreos, dice, mira, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Miren cómo andaba este pueblo, hermano, divagando en sus corazones, o sea, conforme a sus pensamientos, a lo que ellos creían, a lo que ellos pensaban. Y como no hicieron caso a la palabra, dice que no pudieron entrar porque les faltó fe. O sea, no aplicaron la fe a la palabra.
Y dice el Señor, bueno, ¿sí? Dice en el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces ya el escritor de Hebreos, ya en el capítulo 4, está hablando y está dando la razón por la cual ellos no entraron. Y nos da la exhortación también a nosotros, mira. Dice en el capítulo 4, verso 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, la buena noticia de la palabra de Dios, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron, hermano. ¿Sí? Entonces, por eso, el escritor de Hebreos les está diciendo que tengamos cuidado, que hagamos caso a la palabra. Porque si ellos no pudieron entrar, no sé que también a nosotros, por no obedecer la palabra, ¿sí?, no vayamos a entrar, hermano. Podemos andar divagando en nuestros corazones, ¿sí?, y no estemos, ¿sí?, queriendo entrar, porque dice unos versos antes, en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 11, hay un versículo antes del texto base, dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y entonces ya es donde expone por qué es importante la palabra. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Entonces da una serie de razones, ¿sí?, que nosotros debemos de confiar en esa palabra. ¿Qué es viva? Dice así, la primera cualidad, que es divina. O sea, la palabra es de Dios. Viene de Él, hermano, ¿sí? Y todo comienza con Dios, como dijimos, ¿sí? Y cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios, o sea, sale del aliento de Dios, su palabra. ¿Sí? ¿Y qué comunica? Pues la vida de Dios. Porque ahí usted en la palabra va a ver cómo Dios empezó a dar vida. ¿Qué fue lo que Dios empezó a hacer en el principio, cuando se movía sobre la tierra? Dice que Él empezó a hablar y empezó a dar vida, ¿sí? Creó al hombre y sopló en él y fue un ser viviente, ¿no? Y empezó a dar vida, le dijo que se hagan la tierra, ¿verdad? Y empezó todo a darle vida a la tierra. Entonces lo que Dios va a hacer, ¿sí?, en nosotros primero es dar vida, ¿sí? Dios va a empezar a dar vida a las personas que lo escuchan, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que la Biblia es algo vital que produce vida, como dijo Cristo. Mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? ¿Sí? Vida, ¿por qué? ¿Por qué la palabra es vida? Porque la palabra, cuando usted la escuchó, fue implantada en su corazón, ¿no? Cuando el Espíritu Santo empezó a hablarle la palabra llegó a su corazón y le dio vida. Mire lo que dice Santiago 1:21, por favor. Ahí estamos cerca, ese es el otro libro adelante. Santiago, capítulo 1, amén, verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra con esa finalidad, hermano, para salvar al hombre. Por eso es muy importante que la palabra, sí, nosotros la creamos y la vivamos, hermano. Sí. Ahí vamos a ver otro texto en Primera de Pedro. Denle vuelta más adelante, en el siguiente libro, en el verso 1, verso 23, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces Dios abrió nuestro corazón y plantó la palabra. Sí, hermano. Y eso fue lo que nos dio vida. La palabra de Dios, por eso dice que es la primera cualidad de la palabra, es dar vida, hermano. ¿Sí? Y al pueblo de Israel se le habló, y dice Esteban, ¿sí?, el primer diácono que le quitaron la vida, él dijo que Israel
había recibido la palabra de vida. Entonces, o sea que también a Israel se le dio la palabra, miren, hermano. Y lo dice en Hechos 7, miren. Hoy los voy a poner a que escudriñen la palabra, ¿verdad? Hechos 7, por favor. 38 y 39, miren lo que dice. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel del que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, ¿qué vida? ¿Sí? De vida, que darnos. Entonces, vea cómo Esteban habla claramente, y dice, cuando Moisés recibió las tablas, dice que esa palabra también trae vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae esa característica de Dios. La ley de Dios es viva, es santa, es perfecta, hermano, ¿sí? Porque es el carácter de Dios. Entonces, por eso el pueblo ya había recibido esta palabra también de vida. Es lo que dice Esteban, pero no la comprendieron, hermano, ¿sí? Entonces vemos por qué razón. Por eso el Señor se enojó, porque no le daban tanta importancia a la palabra, hermano. Entonces la palabra de Dios tiene vida, dice, y permanece para siempre. O sea que todo va a pasar, menos que su palabra. Por eso es tan importante ver, hermano, que las características que habla el escritor de Hebreos, que la palabra del Señor es viva, trae vida, trae un cambio a nosotros, hermano, ¿sí? Y no solamente a nosotros se nos habló, sino también al pueblo de Israel. Una palabra viva. Ahora, otra característica dice que es eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Sí? Es algo activo, ¿sí? Que puede producir algo a nuestro beneficio. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Mira, hermano. Usted, cuando una persona, ¿sí?, se enferma, ¿sí?, ¿qué tiene que hacer? Pues va al médico, ¿eh? ¿Sí? Va al médico y ¿qué hace? ¿Sí? Le dice, a ver, lo diagnostica y dice, ¿qué tiene usted? ¿Sí? Y le empieza a hablar. Dice, no, pues yo tengo esta enfermedad. Entonces le dice, ¿sabe qué? Le voy a dar un medicamento que es muy eficaz. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la eficacia es algo que es poderoso y que activa en nosotros, hermano. Entonces, si dice que la palabra es eficaz, es para dar algo, ¿sí? Para darnos beneficios, hermano, ¿sí? La palabra es eficaz, ¿sí? Es porque tiene un poder curativo para nosotros. Por eso dice que es eficaz. ¿Sí? Cuando alguien se enferma, va al médico y le dice, aquí tiene este medicamento, póngaselo, porque este medicamento es muy eficaz. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace usted? ¿Sí? Se lo aplica. Si se lo aplica, ¿qué va a pasar? Pues va a sanar. ¿Sí? Y si no se lo aplica, pues no se da. Entonces le dice el médico, a ver, aquí está la receta, vaya y compre esto y póngaselo. Y usted dice, bueno, sí, pero ¿sabes qué? No lo compro. Después lo compro. ¿Sí? Nada más fue y se llevó la receta, ¿verdad? Así muchos cristianos son iguales. ¿Sí? Llegan a Cristo, le dicen, Señor, tengo este problema espiritual, ¿qué hago? El Señor le dice, mira, aquí está. Aquí dice que tienes que dejar de hacer esto y aplícatelo. ¿Sí? Dice, no, eso no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que siguen con esa enfermedad y después esa enfermedad se hace crónica. Y entonces ya no va a poder el medicamento hacer efecto, sino ahora tiene que operarlo. ¿O no es así? ¿Qué pasa? Entonces, la palabra de Dios es eficaz cuando nosotros la ponemos por obra. Cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, entonces va a traer eficacia y va a traer sanidad, hermano. ¿Sí? Así la palabra del Señor dice que Él envía así la palabra a la tierra con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacer crecer la palabra. Dice, mi palabra es como la lluvia que cuando la envío, ¿qué hace? La hierba crece. Entonces, es igual, hermano. La palabra de Dios le envía a su corazón con una finalidad para que usted crezca espiritualmente. Pero a veces no la queremos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos nosotros aplicarla, ¿sí?, para que sea eficaz en nosotros, hermano. ¿Sí? Pero a veces, ¿por qué no se hace eficaz?
la palabra del Señor, hermano. ¿Sí? Porque a veces también nosotros, hermano, ¿sí?, hacemos cosas que no queremos aplicar y nos dejamos guiar por otras situaciones, hermano. ¿Sí? Por eso no se hace eficaz a nuestra vida. ¿Sí? Entonces la palabra, si usted quiere que haga algo en su vida, póngase la mano, actúe conforme a lo que ella le está demandando. Amén. Otra característica dice que es cortante. Sí. Es una espada de dos filos, dice aquí que es una espada como de dos bocas, dice el griego, hermano, bueno, texto griego. De manera que actúa en todas direcciones, hermano, no importa quién la esté usando. ¿Sí? Corta para adelante, para atrás, o sea que para todos lados corta la palabra del Señor, hermano. ¿Sí? Puede herir todo lo que pasa ahí por ahí. Ahora, ¿por qué es tan cortante la espada, hermano? ¿Sí? La espada tiene un emblema muy importante. La palabra, si usted la ve, tiene autoridad. ¿Sí? Y esta palabra es para juzgar y ejecutar la sentencia. ¿Sí? Es algo así, hermano. Mire, le voy a decir algo. Dios es Dios y tiene su autoridad. ¿No es así? Él está en su trono y arriba de él no hay nadie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nadie. Entonces Dios es la máxima autoridad. Entonces Dios ve que crea toda la tierra y ¿qué es lo que hace? ¿Cómo estaríamos nosotros ahorita si no tuviéramos autoridades? ¿Cómo estaríamos? Sí. Sería un caos, ¿no? Cada quien haría lo que quisiera, ¿sí? Pero no, hermano, mire, Dios delegó autoridades en la tierra. Delegó las terrenas y delegó las espirituales, ¿sí o no? ¿Sí? Y el mejor ejemplo de esto, ¿sabe cuál es? Que Cristo se sometió a las dos. Cristo se sometió a las dos. Lo llevaron ante los sacerdotes y le dijeron, a ver, te conjuro, dime, tú eres el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces dice que se enojaron y dice, mándenlo con Pilatos. Y llegó con Pilatos y le dice, ¿qué? ¿Tú eres rey? Tú lo has dicho, ¿no? Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, dice. ¿Sí? Le contestó a Pilatos bien, ¿sí? No se rebeló. ¿Sí? Entonces, si Dios nos está dando ejemplo, ¿sí?, de que debemos obedecer las autoridades, ¿por qué no nos podemos someter? Mire lo que dice en Romanos capítulo 13. Claramente lo dice ahí. Por favor. 13:4. Dice así. Vamos a leer del verso del 1 al 4. Romanos 13 del 1 al 4, por favor. Lo tenemos. Dice así, la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, ¿quién las estableció? Dios. Así es. Y dice, sométase toda persona, no dice nada más unas. Toda persona, ¿sí?, debe de someterse a las autoridades, y ahorita vamos a ver cuáles fueron puestas. Porque son superiores, dice. Dice, hay autoridad, dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿quién las establece? ¿El hombre? No, es Dios. Dice, de modo, de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor, miren, hermano, los magistrados no están para infundir miedo, dice, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de ¿quién? De Dios, hermano. Están sirviendo a Dios para tu bien, no para el bien de... Entonces, ¿para qué están puestas las autoridades? Para nuestro bien, para cuidarnos, hermanos, así dice. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Entonces, la palabra de Dios ha delegado autoridad, es corta, hermano, corta, ¿sí? Para establecer justicia, hermano. Para eso es, ¿sí? Otra, como es cortante y tiene espada de dos filos, pues también, hermano, es como una espada, ¿sabe cuál? Como de un médico, ¿sí? Un bisturí, ¿sí? Que también cuando ya la enfermedad no se aplica el medicamento y lo dejan pasar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ya se enfermó, ya tiene una enfermedad crónica, entonces, ¿sabes qué? Ahora sí hay que abrir para quitar eso, porque si no, ya todo el día el medicamento ya no te va a hacer, porque no te lo tomaste, no hiciste caso, ¿sí? No te lo aplicas, pues ahora hay que operar. Entonces viene el Señor, usa la palabra y corta, hermano, y te va a doler, pero va a tener que quitar ese mal que está ahí, porque si no, va a seguir haciéndote más daño y al rato hasta puedes perder la vida. Por eso la palabra dice que es cortante. Dios la usa sí para justicia, pero también la usa para sanar, hermano. Por eso dice que es de dos filos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando el jueves que hablamos que le llevaron a una mujer al Señor? Sí. Una mujer que había caído en adulterio y estaba ahí, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo usó la palabra? ¿Sí? Dijo, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Y qué hizo la palabra? ¿Los confrontó? Sí. Sí. Eso es lo que hace a veces el Señor. A veces con la palabra tiene que hablar y tiene que quitar y va a doler. Va a doler donde el Señor corte. Pero es para bien nuestro. Por eso es muy importante, hermano. ¿Sí? También hay otra cosa muy importante. ¿Sí? La palabra de Dios es algo que usted debe de disfrutar, hermano. Es algo que se debe disfrutar también. ¿Sí? Te pregunto algo, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo la lees? Como dice el salmista en el Salmo 1, dice que el salmista dice que la bienaventurada del varón, ¿verdad? ¿Sí? Que no ande en consejos de malos, ni en caminos de pecadores. Dice, sino que siempre está su delicia, ¿en dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu delicia cuando la lees. Te deleitas en la palabra, hermano, porque es una delicia. Y dice que meditas de día y de noche. ¿Sí? No dice, medita nada más los domingos en los cultos de los jueves, ¿no? Dice de día y de noche. ¿Sí? Entonces debemos de leerla, ¿verdad? De meditarla, ¿sí? De saborearla. ¿Qué pasa cuando una persona no lee o no le tiene mucha importancia a la palabra? ¿Qué cree que pase? Pues su vida empieza a alejarse de Dios. ¿Sabe otra cosa? Va a caer en ignorancia. Va a caer en ignorancia, hermano. Y cuando una persona no lee la Biblia, ¿sí? ¿Sabe qué va a pasar? Cuando no lee la Biblia, ¿no? ¿Sí? Voy a decir, van a empezar a someterlos. Por como no conocen la palabra, se van a empezar a hacer de ellos lo que quieren. ¿Sí? Debe de tener mucho cuidado, ¿no? Por eso tiene esas características, hermano. ¿Sí? ¿De qué? Que es cortante como una espada de dos filos. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir, hermano. Otra característica, ¿sí? Amén. Amén. Dice que la palabra de Dios es más penetrante. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque llega hasta lo más íntimo del hombre, hermano. ¿Sí? En lo secreto, en la parte más íntima, donde nadie puede entrar, hermano. ¿Sí? Miren, ni aún los médicos pueden entrar ahí. Los médicos sí abren, quitan y todo, y le ponen riñón, y le quitan, le ponen corazón, y le ponen lo que usted quiera. Pero no alcanzan a ver el espíritu del hombre. Entonces vean cómo la palabra de Dios sí entra hasta dentro. Sí. Entra hasta lo más dentro de la naturaleza del hombre. Y llega a la línea divisoria, hermano, separando el alma y el espíritu. Nadie puede llegar ahí. Solamente la palabra del Señor. Por eso dice que es más penetrante. A estos hombres que le estamos dando el ejemplo de los que llevaron a la mujer, ¿hasta dónde les llegó la palabra?
hasta su conciencia, ¿sí? Hasta allá llegó la palabra. Entonces, ¿cómo entró? ¿Cómo entró la palabra? No sabemos, no dice. Pero dice que llegó, dice que ellos, su conciencia los acusó. ¿Sí? Entonces, vean qué poder tiene esta palabra, ¿no?, del Señor. Por eso es muy importante, ¿no? Y hay otra característica, hermano, que quiero que ustedes vean, ¿sí? Es la que discierne. Discernir, hermano. ¿Sí? Esa cuando discierne, dice que llega a la intimidad de los pensamientos y ve el motivo y las intenciones que está produciendo el corazón. ¿Qué es lo que tu corazón te lleva a hacer? ¿Sí? Pues entonces, ¿qué es discernir? ¿Sí? Es la capacidad para juzgar, o sea que Dios juzga los corazones, porque engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Entonces la palabra de Dios sí tiene la capacidad y la habilidad para juzgar esos corazones, hermano, para censurar las acciones o la conducta de la persona. Eso es discernir. ¿Sí? Entonces la palabra discierne, hermano, ¿sí? Es decir, juzga los pensamientos y los sentimientos, cuál es la verdadera intención por lo cual se hacen las cosas. ¿Sí? Vamos a ver un caso, hermano, en esta parte, por favor. Vamos a abrir la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, por favor. Crónicas. ¿Sí? ¿Cuál dije? 13. Sí. 13, por favor. Amén. Vean, hermano, cómo Dios ve las intenciones del corazón. Un ejemplo que todos ya lo hemos leído y lo hemos visto es así. ¿Se acuerdan del rey David? Que el rey David, dice la palabra, que el rey David, cuando ya murió Saúl, dice que el pueblo fue y lo buscó para que ya reinara sobre todo Israel. Y dice que sí, que llegaron ahí. Y entonces el rey David, ya cuando toma su lugar como rey, dice que él pone en su corazón hacer algo. ¿Sabe qué era lo que él quería? Y eso es bueno, hermano. Quería traer el arca del pacto, ¿sí?, que estaba en casa de Abinadab, un sacerdote. La quería traer, ¿a dónde? ¿Sí? A un lugar donde David le había preparado. ¿Sí? Oye, hermano, ¿estaba mal lo que hacía David? No. ¿Sabe cuántos años dice David? Dice en el verso 1, 13:1. ¿Sí? Dice que ellos, dice en el verso 13:13. Dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire, ¿sabe cuánto tiempo reinó Saúl? 40 años. Entonces, el arca no estaba en el lugar que le correspondía. Entonces David dice, yo quiero ir por ella, porque desde que reinó Saúl, no se ha tomado, ¿sí?, la intención de traerla. Dice, yo quiero traerla. Mi hermano, era una buena intención, muy buena, traer la presencia de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Era algo malo? No era malo, hermano. Él tenía ese deseo. ¿Y cuántos no quisiéramos, ¿verdad?, tener esos buenos deseos? Pero vea cómo lo hizo David. Dice en el verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, les dice así, dice, ¿a quién pidió consejo? Capitanes y millares de centenas y con todos los jefes. ¿Con quién pidió consejo? Con todos sus allegados del ejército, ¿sí? No pidió consejo, hermano, ¿sí?, aquellos que podían transportar el arca de la presencia de Dios, que eran los encargados, hermano. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, ¿les parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios,
enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Fíjese lo que le dijo, ¿sí? A toda la asamblea que había reunido. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sea la voluntad de Dios? Hermano, les dijo, ¿ustedes creen que sea la voluntad de Dios que traer el arca? Y se dijeron, sí, Dan, pues vamos entonces a traer a todos y vamos a ir por ellas. Porque desde el tiempo de Saúl, 40 años han pasado y no hemos hecho caso de ella. Y órale, les pareció bien, hermano. Y era buena la propuesta. Entonces en el verso 5 dice que entonces David reunió a todo Israel. Lo reunió desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Dice, y subió David con todo Israel de Kiriat Jearim, que está en Judea, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamborines y con címbalos. Miren, qué bonito desfile, ¿verdad? ¿Cómo venían, hermano? Venían bien contentos, venían alabando a Dios y traían el arca. Pero ¿sabe una cosa cómo la traían? Igual que los filisteos, en un carro, en una carreta nueva. Ahí la traían, hermano. Pero yo no veo aquí que ningún sacerdote venía ahí. Venían, ¿sabe quiénes son Ahío y quiénes son Usa? Y todos ellos eran sus militares, hermano. Eran militares. Y entonces venían, y cuando, dice en el verso 9, ¿sí? Cuando el arca trastabilló, dice que Usa, dice en el 9, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, le quitó la vida. David tenía un buen propósito, hermano, pero no hacía lo correcto. Lo hizo a su manera. Lo hizo a su manera. No consultó a los sacerdotes, no consultó a nadie, consultó a sus generales, a sus jefes, a sus militares y les dijo, ¿les parece bien? No, si está bien, David, pues vamos por ello. ¿Sí? ¿Y qué hizo? ¿Tomó una decisión? Sí, hermano. Y entonces venían ya bien contentos. ¿Y qué hizo? Que Usa, al ver que la carreta se movió, puso la mano y Dios lo mató. Y dice en el verso 11, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió, o sea, tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Como diciendo, oye Señor, si no estoy de acuerdo, ¿cómo la he de traer entonces? ¿Sí? Le pesó, hermano. ¿Sí? Le pesó haber tomado una mala decisión, porque Dios le mató ¿a quién? A su amigo. ¿Sí? Y luego, ¿qué hizo? Mientras esto sucedía, dice que entonces, mientras David era prosperado por Dios como rey, dice que los filisteos, al oír que David era rey, dice, vamos a hacerle guerra. ¿Y qué hizo David cuando fueron a hacerle guerra? Dice en el verso 14:10. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tu mano. Entonces, ahora sí, ¿qué hizo David? ¿Ahora sí consultó a Dios? Sí. Sí, lo consultó. Y le dijo, Señor, fue a orar y le dijo, Señor, ¿estás de acuerdo que yo los enfrente? Ahora sí ya pidió. Sí, y que le dijo, sí, ve y te los voy a entregar. Amén. Y va a David y los vence. Luego otra vez, se extienden otra vez los filisteos y vuelve a haber otra batalla y le dice, Señor, ¿subo contra ellos? Dice, no subas. Vuelve a pedir opinión, hermano. Sí. Entonces ya David comprendió y aprendió que para tomar una decisión tiene que primero pedirle a Dios y orar. Tiene que orar. No nada más es por la emoción de hacer las cosas por hacerlas. Sí es. Aquí dice la palabra del Señor. Tremendo. ¿Sí?
Entonces vemos en capítulo 15, ¿sí? Veamos cómo él ya empieza a preparar todo bien. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora sí, ya lo hizo ordenadamente, ¿verdad? Dice, no, ahora sí, ¿sabes qué? Vamos a reunir a los sacerdotes, a los levitas que son los encargados, para que transporten el arca. ¿Sí? Y entonces dice, ¿sí?, en el verso 12, del verso 15, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces, ¿ya reconoció David? Sí. Entonces veamos cómo la palabra de Dios, como estamos leyendo, discierne los pensamientos y las intenciones. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermano. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Sí? No es a veces por la emoción. ¿Sí? No, hermano. Es que primero se lo debemos de pedir a Dios. Señor, ¿me muevo? Señor, no me muevo. Señor, ¿quieres que haga esto? Pero usted ya lo está pidiendo. ¿Sí? Y Dios es el que va a tomar la decisión. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que discierne. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, discernamos bien la palabra del Señor. Por eso el escritor de Hebreos dijo claramente, dice, esta palabra, ¿verdad?, ¿sí?, que hace, es viva y eficaz, ¿sí?, es más cortante que una espada de dos filos, que entra y penetra, hermano, y hace a veces las operaciones que debe de hacer. Por eso, hermano, no debemos, en el Evangelio, las cosas deben de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Sí. Por eso es muy importante la palabra. Sí, hermano. Por eso es muy importante. A veces la palabra de Dios corta, ¿sí?, como el bisturí de un médico. Pero ¿sabe qué? Va a traer sanidad. Así es. Y tenemos que hacerlo, porque es la palabra, es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sí. ¿Por qué es tan importante? Entonces, dice la palabra del Señor, ¿sí?, temamos, no sea que a nosotros también se nos anunció la buena palabra, ¿sí?, y no vayamos a hacer lo que está escrito, también, dice, se nos vaya a no dejar entrar al reposo del Señor. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que le sucedieron a Israel son un ejemplo para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ore, hermano, sí. Lea la Biblia, sí. Debe de ir al parejo. Pero no se olvide que la palabra del Señor, ¿sí?, es el manual que Dios nos dejó para realizar las cosas que Él quiere y conforme a su voluntad. No es a lo que quiera el hombre, es a lo que Dios ya ha determinado. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Vamos ahora.